La semana pasada nos quedamos en capítulo 5 de Ezequiel, versículo 10. Fue lo último que leímos y vamos a continuar leyendo y en la medida en que vayamos leyendo, vamos explicando. Entonces, versículo 11. Recuérdense que todo esto está en el marco de este gesto profético que está haciendo Ezequiel para transmitir el mensaje de Dios. ¿Sí? Recuérdense que estamos justo en el momento en donde el pueblo de Israel se encuentra a las puertas de la deportación definitiva de Israel, perdón, sí, a la deportación definitiva de Jerusalén. Y entonces todavía lo típico, ¿no? O sea, es como cuando va a ocurrir algo y viene el profeta a avisar y no le creen. No le creen porque en ese momento ellos todavía estaban bien. En el momento en que Ezequiel les está diciendo todas estas atrocidades, ellos seguían pecando, ¿no? Ellos seguían viviendo como se les antojaba y no entendían, ¿no? Es como las atrocidades que estamos cometiendo hoy y que vienen profetas, ¿no? A decirnos de alguna manera, dejen ese camino, porque ese camino no va a llevar a nada bueno. Eh, yo pienso mucho, mucho, mucho en la manipulación de la vida, ¿no? ¿No? Lo típico, congelación de óvulos, congelación de embriones. No sabemos en qué puede acabar esto luego estas personas que van a salir posteriormente de un proceso de congelación. No sabemos cómo esto va a trastornar la genética, cómo va a trastornar la medicina, la fecundación, ¿no? O sea, van a pasar muchos años hasta que veamos las consecuencias de nuestros actos en el hoy, ¿no? Y es como, hay gente que nos viene y nos diga, oye, como que no se vayan por ahí, no hagan esto, y no, 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 nosotros somos libres, seguimos con la nuestra. Y bueno, esto es lo que está pasando ahorita. Ezequiel les está profetizando, les está diciendo, tomen otro camino, arrepiéntanse, conviértanse, y por eso digamos, las palabras y el modo de Ezequiel es bastante, bastante, bastante eh, alarmante, agresivo, llamativo, cruento, ¿no? Porque es como el último recurso que tiene. El último recurso que está usando Dios es lo típico que yo siempre les digo cuando el papá o la mamá ya usa el recurso del castigo más espantoso que se le puede ocurrir para ver si el hijo reacciona, ¿no? Como para ver sí, o sea, más que el castigo utiliza la amenaza, ¿no? Porque el castigo es la acción misma del hijo que le hace daño, ¿no? La amenaza es decir, es que si llegas a manejar a 160 kilómetros por hora, te vas a destrozar y le muestras fotos, ¿no? De la gente destrozada por su... Y le exageras, pero luego sale el chiquillo y maneja a 160 kilómetros por hora y el castigo mismo es que se destroza la vida. O sea, el papá luego no viene y le corta el brazo, no, no, o sea, le amenaza, le avisa lo que puede suceder. Eso es lo que está pasando. Entonces, volvemos al marco de la amenaza que Dios está usando como herramienta para que Israel se convierta. Versículo 11. Por eso está hablando Ezequiel, pero quien habla es Dios a través de Ezequiel. Por eso, por mi vida, y por eso aparece oráculo del Señor Dios, porque el que está hablando es Ezequiel. Las palabras están pasando a través de Ezequiel, pero quien habla es Dios. Porque has profanado mi santuario con tus actos horrendos y tus acciones detestables, también yo tendré horror de ti, sin compasión, sin piedad. Uno de los mayores delitos era hacer execrable lo sacro, ¿no? Era profanar lo sagrado, era llegar con la profanación a la máxima cercanía a Dios, a profanar lo que más se acercaba a Dios. Eso era lo más, lo peor, el mayor delito, ¿no? Hoy diríamos el mayor delito es atacar a la persona humana, que es lo más santo de Dios. Pero después de eso, o mejor dicho, todavía por encima de eso, es profanar lo sagrado directamente, es decir, la Eucaristía, ¿no?
la Eucaristía. Entonces, está la Eucaristía, pero también está el ser humano como lugar de la presencia santa de Dios. Sigue una tercera parte y empieza a decir lo que les va a pasar. Una tercera parte de los tuyos morirá por la peste y se consumirá de hambre. Esta gente sabía lo que esto era, sabía lo que era la peste. Hoy nosotros la peste, bueno, quizás nos podemos acercar de alguna manera un poco por lo que pasó en el COVID, pero aún así, no, porque nosotros no nos encontramos con cuerpos tirados en la calle. Aún. Quizás quien trabaja en los hospitales, sí, pero no, o sea, la peste era bastante peor, ¿no? Una tercera parte caerá a espada en torno a ti. También son castigos que ellos conocían. Y una tercera parte la esparciré a todos los vientos. Yo desnudaré la espada en pos de ellos, ¿no? Por la guerra, la gente iba a terminar esparcidas por todos lados en trozos, ¿no? Esto de nuevo era como la consecuencia del mismo obrar. Y luego sigue, se desahogará mi cólera, saciaré en ellos mi indignación hasta quedar satisfecho, y reconocerán que yo, el Señor, había hablado con pasión cuando desahogué contra ellos mi indignación. Esta palabra pasión también se puede traducir como celo. El celo de Dios no admite rivales, así. Recuerden, el primer mandamiento. O sea, no podemos poner en el lugar de Dios a lo que no es Dios. Pero no, aquí se explica como que Dios es celoso, como lo puede ser un esposo de una esposa que es posesiva. No estamos refiriéndonos a este tipo de celo. Nos estamos refiriendo al celo del amor, que precisamente reconoce, o sea, Dios sabe que si nosotros nos desordenamos y ponemos a algo fuera de Él, por encima de Él, a los primeros afectados somos nosotros. Los primeros que sufrimos somos nosotros cuando ponemos en el lugar del absoluto a lo que no es absoluto. ¿Qué pasa si yo pongo en el absoluto el dinero y pasa cualquier cosa, mi banco llega a la bancarrota? ¿Qué me va a pasar a mí? Voy a entrar en una crisis existencial, no voy a saber qué hacer con mi vida. Dios sabe que si desordenamos la jerarquía, a los primeros afectados vamos a ser nosotros. Entonces, este celo es el amor que Dios nos tiene, que es un antropomorfismo que utilizan los autores sagrados para manifestar la no neutralidad de Dios ante el dolor de los suyos. ¿Por qué? Porque el pecado al primero que afecta es a uno mismo. Es como un papá que se enoja cuando al hijo le pasa algo. No se enoja para molestar más al hijo, se enoja porque le duele lo que le está pasando al hijo. Es que quiere decir esto, que Dios no es indiferente a lo que nos pasa. Dios se involucra en primera persona. ¿Qué tal un papá? ¿Qué pensarían de un papá que le pasa algo al hijo, que se hace daño a sí mismo y el papá pasa ampliamente, pasa de él? Como se involucra, como le duele, entra. Y la forma en que los autores sagrados explican esto es a través del celo de Dios. Pero es por amor, es un acto de amor, es un acto de no neutralidad ante el dolor, ante el pecado de los suyos. Versículo 14. Te convertiré en una tierra desolada. Serás objeto de burla para las naciones y a los ojos de todos cuantos pasen. Serás objeto de infamia y deshonor, advertencia y espanto para las naciones que te rodean cuando yo ejecute contra ti mis sentencias con indignación y furor y terribles castigos. Yo, el Señor, lo digo. Los pueblos vecinos
ante el pecado de Israel, aumentarán, añadirán dolor al burlarse por la desgracia. Pero a la vez, estos pueblos van a recibir una lección. Esto le está pasando a Israel porque Israel pecó, porque Israel tomó un mal camino. ¿Esto qué significa? Que Dios incluso a través de la ruina de Jerusalén seguirá revelándose a través de ella. Dios incluso a través del propio pecado, la propia falla, logra sacar un bien de esto y seguir revelándose a las naciones y para la conversión de los pueblos. Yo el otro día veía, esto es un poco atrevido decirlo aquí, pero bueno, lo digo, em, las celebraciones que están haciendo en Israel cada vez que bombardean a Hezbollah y que Hezbollah trata de atacar a Israel y por el domo que tienen pueden pues desviar los cohetes o lo que sea. Y la celebración, ¿no? En Israel, cómo celebran, por un lado que no los están logrando atacar, pero por el otro lado que ellos están logrando atacar. No vamos a meter en la complicación de toda esta situación, pero no podemos nunca festejar la muerte destructiva de la guerra. Esto es, esto es muy complejo, ¿no? Y esto aquí se ve, estas, estas trazas que las vemos en cada uno de nosotros y en nuestras vidas, de soberbia, de creerse superiores. Y esto es lo que le ha pasado a Israel toda la vida, toda la vida. Es muy impresionante. Toda la vida le ha pasado a Israel lo mismo. Que cuando logran, porque de hecho son las personas más avanzadas en muchos temas. De hecho, hay una bendición divina que sigue surgiendo su efecto en Israel. Tiene mucho dinero, tiene muchos avances tecnológicos, los tienen, o sea, es real. Pero nunca lo han llevado bien, no lo han llevado con humildad, no lo han llevado con... y siempre se les devuelve, ¿no? Es muy doloroso, hay que interceder mucho por toda esta situación, porque es tremendo este tema, es tremendo, tremendo. Pero este es el tema, o sea, los pueblos vecinos, al ver esta situación, se burlarán de Israel, dice la escritura, ¿no? Y esto también servirá de escarmiento para los otros pueblos, de decir, uy, que no nos pase esto, ¿no? Que no nos pase lo mismo. Una vez que termina este capítulo, bueno, termina diciendo, cuando haya lanzado contra vosotros las flechas funestas del hambre, flechas de destrucción, que lanzo contra vosotros para destruiros, aumentaré el hambre, os quitaré las reservas de pan y enviaré contra vosotros el hambre y las bestias feroces, que os dejarán sin hijos. Recuerden, el tema de los hijos para Israel era central, era su forma de permanencia en la vida, porque ellos no creían en la vida eterna, todavía no creen en la vida eterna en este momento. Por lo tanto, la descendencia era tu forma de seguir existiendo. Si los hijos de Israel desaparecen, desaparece Israel. Peste y sangre transitarán sobre ti y contra ti traeré la espada. Yo, el Señor, he hablado. Recuérdense la palabra de Dios con fuerza. Cuando Dios habla, Dios hace. Por eso el poder de la palabra, siempre se los he dicho mucho, el poder de la palabra. Y aprovecho, hago un paréntesis, ¿no? Ya les he hablado sobre este adjetivo que se le da a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es performativa. Hace lo que dice. Dios crea a través de la palabra. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Por lo tanto, el poder de la palabra y nosotros, como hechos a imagen y semejanza de Dios,
nuestra palabra, si bien no es performativa al modo de Dios, yo no digo hágase la luz y la luz se hace, sí participa de algún modo de la performación de la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Y esto se ha comprobado científicamente, que cuando nos decimos pensamientos negativos continuamente, esto afecta a nuestro ser. Pero no solo eso, sino cuando se lo decimos a un otro. Tú no sirves para nada, no eres digno de confianza. Esta persona va haciéndose a esa palabra. Y esto es muy delicado. Tenemos que volver a tomar conciencia de la palabra. Fíjense que en Santiago habla de este tema, habla de la palabra. En el capítulo 3, yo creo que ya lo hemos leído, la carta de Santiago. La carta de Santiago no es Santiago el mayor, sino Santiago el menor, es el que escribe esta carta, el que se le llama en la escritura el hermano del Señor, y que se cree que era un primo, ¿no? De Jesús, un familiar. Habla precisamente en el capítulo 3 de su carta de la necesidad de controlar la lengua. Él habla en el sentido negativo vamos, negativo, de no criticar, de todo esto, pero habla de que la lengua es como el timón del barco. ¿Qué quiere decir esto? Que es el que controla todo el cuerpo. Que si logramos controlar la lengua, logramos controlar el cuerpo entero. Pero en la palabra, con la lengua, casi todos fallamos, dice él. Y dice aquí, los barcos, como les dije antes, siendo tan grandes, esto es capítulo 3 de Santiago, versículo 4, los barcos, siendo grandes e impulsados por vientos tan recios, se dirigen con un timón pequeñísimo, por donde el piloto quiere navegar. Lo mismo pasa con la lengua, es un órgano pequeño, pero alardea de grandezas. Mirad, una chispa insignificante puede incendiar todo un bosque. También la lengua es fuego, un mundo de iniquidad. Entre los miembros, la lengua es la que contamina a la persona entera y va quemando el curso de la existencia. Más adelante, versículo 8, la lengua nadie puede domarla. Versículo 9, con ella, y esto es lo fuerte, con ella bendecimos al Señor y con ella maldecimos a las personas. Bueno, y ella hace todo un análisis de la lengua que la- los invito a leerla, que es muy significativa. Em, pero a lo que iba, cuando Dios dice, el Señor, yo soy el Señor, he hablado, este hablar de Dios es un sentido fuerte. Cuando Dios habla, Dios hace. Por eso es importante escuchar a Dios, porque Dios cuando habla es porque está haciendo. No es como nuestras palabras, las palabras de Dios no se las lleva el viento. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios en sentido fuerte, el Señor habla. Y entonces, por lo tanto, cuando leemos frases como esto, yo el Señor he hablado, lo tenemos que ver como una sentencia, como cuando antes se daban las promesas de palabra, y eso era, vamos, más que las promesas de sangre, era como, te doy mi palabra. Hoy la palabra ha caído por tierra, por tierra. Debemos recuperar el sentido de decir, te doy mi palabra. Te doy mi palabra, es que te lo doy todo. De hecho, fíjense bien cómo los sacramentos se hacen efectivos. Todos son palabras y acciones juntas. La imposición de manos del sacerdote unida a palabras. Por eso un sacerdote no puede ser mudo. No hay sacerdotes mudos. No hay sacerdotes tampoco mancos. Pero por un tema simbólico, no por un tema de discriminación. Nadie dice nada de eso, solo decimos lo de las mujeres. Pero dice la escritura que el macho cabrío no podía tener defectos.
Y entonces aquí no entra el análisis humano de qué horror, entonces Dios discrimina a algunos, no, porque es que el ser sacerdote no es un privilegio, es un servicio. Es un servicio, punto, no es un privilegio. Entonces, ¿por qué los hombres no pueden quedar embarazados, ellos cargando el bebé? ¿A quién? O sea, acoger la realidad, no podemos elegirlo y decidirlo todo, no lo podemos. Pero nos cuesta reconocer que no somos creadores, que somos criaturas. Nos cuesta acoger la realidad. Creemos que la libertad es el supremo bien, la libertad es un medio para, y tiene sus medidas, tiene su comienzo y su fin. Capítulo 6. El capítulo 6 en algunas Biblias van a ver como un subtítulo. Recuerden que los subtítulos no son palabra de Dios, son cuestiones pedagógicas que pone el traductor para que nos ubiquemos. Pero vamos a encontrar que quizás se llama Contra los montes de Israel. Después de profetizar Ezequiel contra Jerusalén, parece que es la ciudad que centra el universo y la historia, el profeta amenaza a los montes, que en el fondo representan la tierra prometida. La palabra esta, cuando se refiere a mis montes, es la misma tierra prometida, ¿sí? Toda la tierra prometida, no únicamente Jerusalén. Por eso es que Jerusalén es una porción de la tierra prometida. El lugar más importante pues se encontraba el templo, pero es toda la tierra prometida. Y Ezequiel empieza a increpar a la naturaleza, ¿no? Increpa a los montes, increpa a los ríos, ¿no? ¿Por qué increpa a la naturaleza? Porque el hombre vive ligado a la tierra. No olvidar que cuando Dios crea al hombre, ¿cómo lo crea? A partir de la tierra. Cuando Dios hace al hombre, ¿cómo lo hace? A través de la palabra, pero a través de sus manos. Es la única criatura que Él crea directamente con sus manos, donde mete su cuerpo, y esto es un antropomorfismo, pero que nos ayuda a entender que Él se involucra más de lleno con la creación del hombre y lo crea del suelo, y de hecho lo llama Adán. Adán era ser de polvo, ser de la tierra. Entonces, el hombre es un ser que vive ligado a la tierra, es de donde sale y a donde volverá. El polvo eres y a polvo volverás, ¿no? O sea, la huella de esta tierra nos habita, ¿no? ¿Qué pasa? Yo hoy hablaba con una chica y le decía, eh, la naturaleza nos vuelve a ordenar. No sé si a ustedes les parece, les pasa que cuando van a un lugar donde están en contacto con la naturaleza directa, em, como que nos ordena, ¿no? Nos ordena en el sentido que nos pacifica, nos recuerda quiénes somos, dónde estamos, no sé, como que nos ordena. Pero si usted se pone a contemplar la naturaleza, nos ordena todavía más. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta y observamos, contemplamos la naturaleza tiene sus ritmos, tiene sus ciclos, tiene sus ritmos. Em, si tú quieres que un árbol dé fruto, va a tardar años, poco a poco. Va a pasar momentos malos, momentos buenos, hasta que finalmente el manzano de una manzana. Pero nosotros, eh, en la era de la inmediatez, no queremos procesos. Si tengo una enfermedad, quiero que me des una medicina que inmediatamente me cure. No, ese médico es terrible porque ya he ido 3 citas con él y no me termino de curar. O no, bueno, yo con este director espiritual ya no puedo porque, bueno, fui 2 veces y ya no soy Santa Teresa de Calcuta, ¿sabes? O no, a eso a mí de la oración no me sirve porque recé 2 veces y la verdad es que no me gusta. O yo fui a misa, eso no sirve porque en verdad sigo saliendo y critico. La confesión ni se diga, eso no me sirve para nada, porque llevo 10 años confesándome y sigo haciendo lo mismo.
Entonces, no se nos olvida que la vida es proceso, que la vida es lenta, que los cambios se van gestando en el tiempo, poco a poco. Pero como vivimos corriendo, vivimos como si, y al final parece que tenemos la zanahoria adelante, ¿no? Estamos corriendo eternamente, pero nunca llegamos a alcanzarla, ¿no? Y el demonio nos distrae ¿cómo? Haciendo que corramos, una tras otra, atormentándonos, confundiéndonos, sacándonos del presente y simplemente una tras otra. Entonces, aquí, de nuevo, el vínculo con la naturaleza. La tierra es la zona del hombre, es el lugar donde nos volvemos a encontrar. Ahora hay como las nuevas movidas de vete al medio de la naturaleza, quita el celular, desintoxicación, ¿no? Como está este movimiento medio nueva era, eh, y parece como que se está redescubriendo esta cosa, ¿no? Y que está muy bien en este sentido, que bueno, que se está haciendo algo así, pero en realidad es algo que es que nos viene dado. O sea, tenemos que estar en contacto con la naturaleza. O sea, eso nos vuelve a ordenar. El otro día, hoy hablábamos de, tú eres de persona de mañana o persona de tarde, de noche, ¿no? O sea, estás más activa en la mañana, estás más activa en la noche. ¿Qué eres? Yo les decía, a ver, yo creo que lo natural es ser persona de la luz del sol, ¿no? Mientras hay luz del sol, tenemos energía. Y cuando no, es momento de irnos aguardando, ¿no? Es como, es natural. No, pero es que hay gente que de verdad que le funciona mejor la cabeza en la noche. Sí, puede ser, no tengo ni idea, pero en realidad quizás eso fue algo que ya la persona se mal acostumbró, ¿sabes? Pero en realidad como que también tenemos que escuchar la naturaleza y ver cómo estamos hechos, porque en el mismo ADN de la naturaleza y de nuestro propio ADN están las huellas de lo que Dios, cómo nos hizo Dios, y estamos bien hechos. El otro día hablábamos de que, ya me corregirán los doctores, pero parece que está definido que el pico de la fertilidad es alrededor de los 21 años de la mujer. Y yo decía, bueno, ahora nos parece terrorífico que una persona se case a los 21 años, porque está muy chiquita y qué sé yo, no hay que casarse a los 35, ¿no? Pero la medicina nos dice claramente que a partir de los 35 es un embarazo geriátrico y a los 21 tienes el pico de la fertilidad. ¿No será que Dios nos dice algo con eso? ¿De cómo estamos hechos de manera natural, más o menos? ¿Cómo Él pensó a partir de cuándo el matrimonio? O sea, más o menos. No, este dato no nos dice nada. Yo creo que sí nos dice algo, no estoy diciendo que es absoluto, pero nos tiene que decir algo. Porque por algo estamos hechos así. Hay que leer cómo estamos hechos. Es que quiero hacer 20 cosas a la vez, pero nos dieron dos manos. Dos. ¿No será que será mejor solo hacer lo que te alcance con las dos manos y no intentar hacer más? ¿No será más sano? Entonces empieza la ciencia a descubrir que eso es más sano. Aquí habla, vea, qué bueno que tenemos doctores aquí que nos pueden hacer esta mezcla, esta unión tan importante entre ciencia y fe. Es el ritmo circadiano. El cuerpo humano fisiológicamente funciona en base a la luz del sol. Gracias, me confirmaste mi teoría. No, pues yo decía, esto de que hay gente que funciona mejor en la noche, yo creo que ya es un ritmo que se los cambiaron, pero es como un trastorno, como una mutuación que te hiciste debido a diferentes situaciones que te propiciaron que ahora tu cuerpo te funcione mejor en la noche. Pero en realidad no, porque tienes probablemente todo tu ciclo invertido. Y eso no significa que tú funciones mejor así, es que ya pues, hiciste una mutación en tu cuerpo y ahora tu cuerpo pues lamentablemente te funciona, sí, en la noche, pero a base de café o a base de qué, ¿no? Pero bueno, el tema del contacto con la naturaleza, ¿no? Y por eso esta increpación que hace Ezequiel hacia los montes, dirán, pero ¿qué culpa tienen los montes? Pues la presencia del hombre que es dominos, ¿no? Dominus, de la creación, señor de la creación,
también afecta a la naturaleza. El pecado del hombre afecta, esto es evidente, evidente. Afecta para bien y para mal. Yo el otro día fui a Puy de Fou, que es un parque espectacular, recomendable 100%, creo que ya se lo dije la otra vez, pero es que estoy impresionada. Y ahí habían algunos shows en donde, bueno, que seguramente usted también ha ido, a otros lugares en donde hay como entrenamiento de los animales, ¿no? Y yo decía, aquí, de verdad que yo todo el tiempo eran animales que estaban muy bien entrenados y que respondían libremente, no estaban amarrados ninguno, estaban libres, pero que respondían a el entrenamiento pues, de los seres humanos, ¿no? Y yo constantemente en el parque lo que me recordaba era al Génesis. Decía, claro, o sea, los animales obedecen al ser humano, lo obedecen. O sea, hay una forma de comunicación entre el ser humano y el animal, que el animal obedece al ser humano. Y esto es muy impresionante. O sea, tenían que ver las aves, habían buitres. Los buitres son enormes. Yo nunca había visto un buitre tan cerca de mí. Enorme, enorme. Y le obedece al ser humano. Dominen a las aves del cielo, a los animales del campo. Es de verdad que es un espectáculo, piensas y dices, claro, más o menos así es como Dios lo pensó. Y cuando en el Apocalipsis habla de los nuevos cielos y la nueva tierra, habla de que vas a poder estar al lado del león y el león no te hará daño. Y esto es lo que pasaba y cuentan las leyendas, lo que pasaba con grandes santos como San Antonio, ¿no? El padre del desierto que domaba los animales más salvajes, pasaba con San Francisco, pasaba con San Antonio que escuchaban los peces predicarle la predicación de San Antonio. Y esto nos puede sorprender, pero leamos el Génesis y dices, esto es tal cual. Y ver en este show a 40 patitos caminando perfectos, sin nada que los amarrase, detrás del ser humano. No, no puedes creer. Es impresionante, ¿no? Impresionante. Y bueno, ni se diga, no sé, los delfines, las ballenas, o sea, todos estos shows que son muy impresionantes, ver cómo el animal responde, ¿no? Entonces, este tema de la tierra como zona del hombre, como lugar que nos recuerda nuestro lugar primigenio, ¿no? A lo que Dios nos ha llamado. ¿Por qué los montes? Porque desde la llanura de Babilonia se recuerda a Jerusalén como una tierra montañosa. Y las montañas es una forma en que siempre se habla de la tierra prometida. Dios habla de mis montes, ¿no? En diferentes pasajes de la escritura. El profeta se encara con algunos montes en particular, porque recuérdense que en esos montes, algunos montes se ponían los altosanos. ¿Qué eran los altosanos? Lugares en donde se cometían cultos idolátricos, ¿sí? Donde se ponían los pequeños altares. Yo ya les he hecho la comparación de los altosanos del presente, ¿no? Lo hablábamos la vez pasada. Los altosanos pueden ser desde el lugar de prestigio de cualquier empresario hasta la mesa de hospital en donde se opera una persona para ponerse eh, más bella, según ciertos cánones específicos. Y en el fondo el culto al cuerpo puede ser los gimnasios, pueden ser tantos lugares, ¿no? Los bancos, ¿no? Cada quien, o sea, hay diferentes altosanos, ¿no? Estos son lo que, a ver, físicamente se parecían a lo que son nuestras actuales ermitas, ¿no? Que están como a una cierta altura y están en aldeas y campos. Y eran los lugares favoritos del pueblo cananeo. ¿Por qué? Porque allí daban culto a divinidades de la vegetación, por ejemplo,
para pedirles a estas divinidades por, pues por la cosecha, por ejemplo. Pero recuérdense, la cosecha, no porque Dios no quiere la cosecha, sino como la cosecha como la seguridad que ellos podían tener para sobrevivir, en vez de poner toda su seguridad en Dios, ponerla en los bienes materiales, que en ese momento era la cosecha, en este momento será el dinero, serán los bienes materiales, serán nuestras casas, nuestros barcos, nuestros aviones, ¿no? Lo que sea que cada uno tiene, que ponemos nuestra seguridad en ello. No es que lo tengamos, es el afecto que me une a esos bienes, porque tenerlo no es pecado con tal de que se use para hacer el bien, servir, que mi familia esté bien, cualquier cosa. El tema es el afecto que me une a ese bien, como una seguridad suprema, una angustia si se me quita, ¿no? Israel recibe la orden de destruir estos lugares de idolatría. Entonces, ¿qué pasa? Em, ¿Qué es lo que hace? En el fondo, él no destruye estos lugares, sino que medio los mezcla con sus propios cultos. Y se transforman las colinas, ya purificadas, después de purificarlas, otra vez en lugares en centro de culto local. Y al final termina siendo un sincretismo religioso, una mezcla de todo, como ahora, igual. El New Age, pero yo también me confieso, pero yo también, ¿no? También me meto en, no sé, que me lean la mano, todo junto y mezclado, ¿no? Que a veces no sabemos, pero es que, oye, ¿y fulanita es católica? No sé, pero fue con la bruja el otro día, no sé. Se fue a que le fumaran el tabaco, a que se fue a hacer un retiro de mindfulness y New Age. No tenemos ni idea en qué anda, ¿no? O sea, como sincretismo, ¿no? Todo mezclado. No sabemos que sí, que no, directamente. Es como todo muy confuso. Y esto era algo que denunciaban todos los profetas. Y por eso, frente a estos muchos altosanos, que era representación de todos los dioses e ídolos que tenía los paganos y que termina teniendo Israel, se elige y se erige un solo monte, que es el que elige el Señor para habitar. Frente a muchos montes, frente a muchos ídolos, Dios dice, yo habitaré en este templo, en este lugar y solo en este. A modo de enseñanza, no a modo de restricción, no a modo de que ese va a ser el único lugar donde Dios habite, porque ya veremos que esto es temporal, Dios no solo habita en un templo. Pero en ese momento, ante tanta confusión, Dios dice, yo voy a habitar en este templo y solo en este. ¿Qué pasa? A pesar de la reforma de Josías en el 633, estamos ya en el 590, entre el 598 y el 587 y la idolatría continúa. Y esta idolatría, recuérdense siempre, es la principal causa de la catástrofe, de los problemas que hay. Ezequiel vincula la historia de infidelidad de Israel con estos altosanos. Estos altosanos en el fondo son símbolo, signo de la infidelidad de Israel. El castigo que va a venirles, es decir, que va a destruirse el templo y van a salir, eh, van a ser deportados, denuncia la falsedad de estas ermitas, de estos altosanos. Estos dioses no eran capaces de salvar. Estos altosanos van a ser profanados con los cadáveres de las personas que iban a terminar estando ahí muertos, de todos los devotos. Y el error más grave que va a denunciar es que Dios no es un Dios más dentro del conjunto de dioses, dentro de la serie de dioses. ¿Por qué? Porque recuérdense que el trato
que Israel tenía con Dios era al final de un ídolo. Era un ídolo más que ellos tenían dentro del templo de Jerusalén, que a la primera de cambio los iba a proteger siempre, indistintamente de su actuación. Es el mismo trato que nosotros tenemos hacia Dios como un ídolo y no como Dios, cuando vamos y le pedimos algo y no nos resulta como nosotros queríamos y nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque para mí Dios era un ídolo que me tenía que resolver mi problema y si no, no. Eso de que Dios es Dios y él tiene su voluntad y Él decide las cosas y Él ve que es lo mejor, ah, no, eso no. Yo a ese Dios no le doy culto. Yo le doy culto al Dios que yo le pido y me cumple lo que yo quiero en el momento que yo quiero. Si no es así, yo no le doy culto. Pues ese era un ídolo, ese no era Dios. Tú eres un idólatra, no eres un cristiano. Porque un cristiano reconoce que Dios es Dios y por lo tanto su voluntad está por encima de la mía. Y si Él dispuso una cosa distinta a lo que yo pedía, yo confío en Él y yo me someto a su voluntad. Si no, yo lo que quería era un genio de la lámpara, un ídolo. Acuérdense que el genio, ¿cómo acaba? Acaba preso. Un genio es un ídolo. No es Dios. Dios tiene libertad suprema y su voluntad es la que rige el mundo, no la mía. Por lo tanto, si Dios es Dios, yo no soy Dios y por lo tanto me tengo que someter a su plan, que puede que llegue a ser distinto al mío. O sea, hay que ver lo que yo siempre les digo, la imagen que tengo de Dios, la imagen, al Dios con el que yo me relaciono con Dios, me relaciono con un ídolo. ¿Con quién me relaciono? Porque a veces me relaciono con un ídolo, que me lo inventé yo. Empezamos a leer, capítulo 6. Me fue dirigida esta palabra del Señor, hijo de hombre. Aquí también en otras traducciones aparece como hijo de Adán. Dirige tu mirada hacia los montes de Israel y profetiza sobre ellos. Dirás, montes de Israel, escuchad la palabra del Señor Dios. Esto dice el Señor Dios a los montes y a las colinas, a las gargantas y a los valles. Mirad, yo traigo contra vosotros la espada para destruir vuestros lugares de culto. Serán arrasados vuestros altares, destruidos vuestros postes sagrados. Arrojaré vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Estos cuatro términos, montes, colinas, gargantas y valles, montes, colinas, gargantas y valles, representan la totalidad de la orografía palestinense. ¿Qué quiere decir esto? Toda Palestina está profana. Eso es lo que quiere decir. Le habla a toda la extensión de Palestina, ¿no? De la tierra sagrada. Pondré los cadáveres de los hijos de Israel delante de sus ídolos, a modo de, ¿qué pasó con tu ídolo? No te respondía. Y esparciré vuestros huesos en torno a vuestros altares. En todas vuestras comarcas quedarán desoladas las ciudades y arrasados los lugares de culto, hasta que queden desolados y execrados vuestros altares, destrozados vuestros ídolos y aniquiladas vuestras obras, y desaparezcan, hechos pedazos, los altares de incienso. Los muertos yacerán entre vosotros, y comprenderéis que yo soy el Señor. Este castigo, cuando sea ejecutado, ellos reconocerán cómo el Señor es dueño de la tierra, y todo lo demás eran ídolos. Cuando se cumpla la palabra de Dios. Recuérdense siempre, este caso, los hechos confirman las palabras. Esto no hace que los hechos sean más importantes que las palabras. Ojo, Jesús, ¿por qué obra milagros? ¿Qué es más importante, el milagro o la palabra de Jesús?
¿Quién me puede decir? La palabra, Bien, la palabra. ¿Y para qué viene el milagro? ¿Para qué hace milagros? pues para manifestar Para, su, A ver. para confirmar la palabra, Bien, para confirmar la palabra. Hace el milagro para confirmar la palabra. Y por lo tanto, ¿cuál es la finalidad última de la palabra? Que nosotros qué? la cumplamos. Nosotros creamos en su palabra. Por lo tanto, la cumplamos. Pero que creamos en su palabra. Por lo tanto, la finalidad del milagro es la curación. Porque igual nos vamos a morir. Tarde o temprano nos vamos a morir. La finalidad del milagro y la fe, es la fe, es nuestra conversión. ¿Para qué? Para que nos salvemos, porque esa vida es la que no acaba, no esta. Esta acabará tarde o temprano, así como Lázaro. Lázaro lo resucitó Jesús, lo resucitó a esta misma vida. Ojo, no es la misma resurrección de Jesús. Lázaro volvió a morir y una vez y para siempre, para esta vida. Lo resucita, lo vuelve a esta vida para la fe de sus hermanas, de la gente, del mismo Lázaro. La finalidad no es la curación. Entonces, si Dios no cura, ¿por qué será? ¿Por qué Dios quizás a veces no cura? No ocurre un milagro. porque no es lo que va a fortalecer nuestra fe, Porque no es lo mejor para nuestra salvación. Dios siempre está obrando para nuestra salvación. Siempre, siempre. Por lo tanto, todo lo que permite, cuando pasa más allá de nuestra libertad, ojo, es porque Él está velando por nuestra salvación. Entonces, si yo pido un milagro y el milagro no ocurre, yo tengo que tener la certeza de que Dios está orando para mi salvación. Para la salvación que vale, no para esta vida, que un día son, que 100 años son un día en la presencia del Señor, sino para nuestra vida eterna. Para eso obra Dios. Y en eso es que nosotros tenemos que tener plena confianza, que Dios está obrando para mi salvación. Y por eso no nos tenemos que escandalizar que deja morir aquí a cierta gente. Aunque suena muy cruenta la situación, primero todavía no está pasando esto. Recuérdense que estamos en el marco de la amenaza para ver si la gente se reacciona y se convierte. ¿Sí? Lo cierto es que ya sabemos la historia que no se convierte y pasa lo que pasa. Pero bueno, seguimos leyendo. Versículo 8. Con todo, fíjense que Dios aquí de nuevo manifiesta su misericordia enorme. Con todo, dejaré entre las naciones un resto de los que escapen a la espada cuando os disperse entre las naciones. Los que sobrevivan se acordarán de mí en las naciones a donde serán llevados cautivos. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? Está empezando su primera fase de evangelización. Esparció a la gente por ahí. Esparció a la gente. Parece que todo fue un error. Los dispersaron, pero gracias a esa dispersión llegó a más lugares. Es lo que pasó durante la primera persecución de los cristianos. Gracias a esa persecución que fue horrorosa y fue terrible y a vistas humanas era como absurdo, a vistas de Dios fue poner en movimiento una evangelización tremenda que quizás no hubiesen tenido valentía ellos en salir de sus tierras.
La situación los forzó a salir. Y gracias a eso llegaron a muchas otras tierras. Los caminos muy misteriosos de Dios. Muy misteriosos de Dios. Los que sobrevivan se acordarán de mí en las naciones, donde serán llevados cautivos. Quebrantaré su corazón adúltero que se apartó de mí, y sus ojos adúlteros que se volvieron a sus ídolos, y tendrán horror de sí mismos por las maldades y acciones detestables que cometieron, y reconocerán que yo, el Señor, fíjense que todo es para que reconozcan que el Señor es el Señor, por lo tanto, para que se conviertan. No los había amenazado en vano con estos castigos. ¿Sí? Es decir, que la palabra de Dios se cumple. ¿Qué pasa? Aquí se nos va describiendo etapas de conversión. Cuando ellos salgan, se recordarán de Dios que está ausente. Quebrantaré, dice aquí, su corazón, es decir, experimentarán después de recordarse de, un de lo bello que era tener a Dios y que les duela la nostalgia de la presencia de Dios, hay una contrición interna, sienten dolor, quebrantan su corazón, se ven a sí mismos y sienten asco de verse culpables. Y de esta manera reconocen al Señor. Por lo tanto, la tragedia del destierro cumple con su función salvadora. Es que me dice, Dios siempre se sale con las suyas, tremendo. Cumple con su función salvadora. Purifican el adulterio, esa infidelidad, tanto en la interna como en la externa. Dice, quebrantaré su corazón interna, sus ojos externa, ¿no? Purifica al hombre este destierro y lo lleva a Dios. Lo lleva a Dios, que es el interés que Dios tiene. Dios siempre está obrando para nuestra salvación. Es que leer la historia de la salvación nos tiene que dar mucha confianza. Pasa lo que pasa, mete la pata. Dios sigue obrando para nuestra salvación. Por lo tanto, nosotros seremos salvos con tal de que nosotros queramos y acojamos la salvación, porque Dios siempre la quiere y está haciéndolo todo para que nos salven. Ya lo hizo todo, ¿verdad? La cruz, todo. ¿Qué pasa? Este adulterio, esta fornicación, habla de la alianza de nuevo, de esta alianza con Dios en términos matrimoniales de infidelidad. Recuérdense que este término es muy frecuente en todos los profetas. Hablar de esta relación de intimidad con Dios en estos términos matrimoniales. Siempre aparece en este tipo, en estos dos tipos de relaciones, en esta relación padre-hijo, este vínculo de Dios con nosotros como un padre, pero también en esta alianza matrimonial, que no es solo para los consagrados. Este vínculo que es tan único, que es esa persona única que está en tu corazón, pues eso es como Dios queriéndote decir, solo yo puedo estar en el lugar de Dios en tu corazón, nadie más. Y esta alianza es a modo matrimonial, es decir, exclusiva, única. Lo interesante de Dios es que con Dios es inclusiva. En Dios amamos a todos los demás. Versículo 11. Esto dice el Señor, bate palmas, golpea con los pies y lamentate por las funestas acciones detestables de la casa de Israel, que caerá por la espada, el hambre y la peste. Este tema de aplaudir, ¿no? Puede parecer como un homenaje al triunfo. Generalmente aplaudimos, batimos palmas cuando hay algo bueno, que está pasando un triunfo. Pero aquí estas palmas acompañan como lo que eran los cultos idolátricos, como con palmas amenazadoras, una danza amenazadora que está dedicada a los cultos idolátricos. Era como, utilicen este mismo gesto que utilizabas para los cultos idolátricos para reconocer, es como medio irónico, ¿no? Lo mismo que hacías para hacer cultos, ahora hazlo para atravesar el duelo de la tragedia que estás viviendo, como que vive las consecuencias de lo que estabas haciendo. Obviamente esto termina siendo como una parodia de las danzas rituales idolátricas
imitación de, de danzas al estilo guerrero, ¿no? En el fondo era que el enemigo había vencido. El que esté lejos, versículo 12, el que esté lejos morirá de peste, el que esté cerca caerá a espada, y quien quede sitiado morirá de hambre. Agotaré mi indignación contra ellos, y comprenderéis que yo soy el Señor, cuando sus muertos, en medio de sus ídolos, estén alrededor de sus altares, en las altas colinas, en las cimas de los montes, bajo todo árbol frondoso, y bajo toda encina exuberante, santuarios donde ofrecían aromas agradables a sus ídolos. Extenderé mi mano contra ellos, dejaré su país solitario y desolado, todos sus poblados, desde el desierto hasta Ribla, y reconocerán que yo soy el Señor. Ribla era el límite septentrional de Israel. Y el desierto era el límite meridional. Y por lo tanto, lo que estaba diciendo era que esto iba a incluir a todo el reino, porque incluía incluso al reino del norte. Era completa la tierra prometida entera, ¿no? Haciendo reconocer que el lugar del castigo iba a ser todo Israel, completo. Nada iba a quedar sin castigo, ¿no? Bueno, nos quedemos en el capítulo 7 que, que habla ya sobre el tema del día, ¿no? Del día final, llegará el día, ¿no? Este tema que ya lo hemos hablado varias veces, que Ezequiel pasa de utilizar terminologías de espacio ahora para referirse a terminologías de tiempo, ¿no? Recuerde que tiempo y espacio cubre la totalidad del presente. Entonces habla en esa terminología para cubrir el total. El capítulo 7, a partir del capítulo 7, perdón, empieza a hablarse sobre este tema del día, ¿no? De esta coordenada de tiempo que nos va a adentrar, ¿no? En esta otra coordenada después de la que ya hicimos, que es la de espacio. Bueno, hasta aquí llegamos hoy y abro a preguntas.